y comunicarles pues de que, ¿por qué demora en conectarme con ustedes? Porque están evaluando nuevos campos clínicos para ser internado, eso les interesa a ustedes también. Y están viendo ya inclusive algunas clínicas para que ustedes hagan internado. Da de que no tienen sedes y están haciendo internado hasta la frontera con Ayacucho, lo que jamás se veía eso, ¿no? Entonces parece que la clínica Max Salud va a ser sede del internado, así que tal vez ahí estén ustedes haciendo vuestro internado. Muy bien, entonces, después de haber hecho esa actividad de evaluar, porque esa es la idea, estas dos cajitas hay que dejar, ¿no? Estas dos. El resto hay que dejar. Ya. Vamos a continuar entonces con este tema de la insuficiencia renal aguda. Hemos estado revisando en este momento lo que estamos haciendo, a ver, para los que han estado distraídos o no están enmarcados dentro de lo que es este tema, ya revisando las causas de la insuficiencia renal. Dentro de estas hemos clasificado, ¿no?, en tres: la insuficiencia prerrenal, la insuficiencia renal propiamente dicho, y la insuficiencia posrenal, ¿no? O las nefropatías obstructivas agudas, ¿no? Y dentro de lo que es la insuficiencia prerrenal, habíamos mencionado que justamente esta constituye la segunda causa más frecuente de insuficiencia renal, ¿no? Un poco para que me miren también, a ver. Entonces, dentro de lo que es la etiología de la insuficiencia prerrenal, ¿no? Todo esto va a producir un descenso de la perfusión renal, ¿no? Una disminución de la perfusión renal, ¿no? Todas las causas que producen disminución de la perfusión renal, ¿no es cierto?, va a producir o puede producir insuficiencia prerrenal, ¿no? En este momento no estamos hablando todavía de una lesión propiamente del riñón o parenquimal. Entonces, acá hay varios grupos, ¿no? La disminución absoluta del volumen de sangre efectivo, por ejemplo, en casos de hemorragia, ¿no? Pérdidas cutáneas como quemaduras, sudor, pérdidas gastrointestinales como en caso de diarreas, vómitos, pérdidas renales como el uso de diuréticos, por ejemplo, estos diuréticos de asa potentes, la formación del tercer espacio en casos de peritonitis, quemaduras, ¿no?, obstrucciones intestinales. Esto es absoluto. El relativo es cuando no hay una disminución, en el otro es muy severo, bueno, hay perfusión, pero hay una disminución considerable, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa en la insuficiencia cardíaca congestiva, en casos de arritmia, cirrosis hepática, ¿no?, síndrome nefrótico, hipotensión de cualquier causa, fracasos hemodinámicos intraglomerulares por antiinflamatorios, por uso de estos antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo. Eso es una cuestión que siempre tenemos que ir evaluando, ¿no? Un paciente que tiene un problema renal podríamos coadyuvar una prerrenal, ¿no? Inhibidores de la enzima de conversión, hipercalcemias, aminas vasoconstrictoras. Y luego tenemos la oclusión arterial, como en casos de tromboembolismo bilateral, de un riñón solitario o de aneurismas de la arteria renal o aórtica. Siguiente. Entonces, en una prerrenal, para diagnosticar, es importante hacer la anamnesis, ¿no?, hacer la exploración física del paciente, hay que examinarlo al paciente. Y acá tenemos que evaluar cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, ¿no?, cómo está la presión venosa yugular, ¿no?, la función cardíaca, el estado de hidratación, o sea, ¿no?, son parámetros que nos permiten saber su estado de volemia de este paciente, ¿no? Entonces, por otro lado, también es importante saber que existen fármacos que pueden producir una insuficiencia renal aguda, no de base hemodinámica, como la acabamos de mencionar. ¿Cuáles son esas? Los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no?, que van a disminuir la síntesis de prostaglandinas. Obviamente, entonces, ¿no?, probablemente la síntesis de las prostaglandinas vasoconstrictoras, por consiguiente, lo que va a predominar son las vasodilatadoras, y eso va a hacer de que la perfusión, ¿no?, hacia el riñón sea disminuido o va a disminuir, ¿no?
Entonces, eso es importante, ¿no? Por eso es que siempre hacemos hincapié en el uso indiscriminado, por ejemplo, de estos AINES, ¿no? De estos antiinflamatorios no esteroideos. Por otro lado, los IECAS, como el enalapril, captopril, bueno, todos los priles, que este, pueden provocarnos vasodilatación, sobre todo en pacientes con estenosis, ¿no? De la arteria renal bilateral o una unilateral, peor todavía, ¿no? ¿No? Entonces, eso tenemos que siempre tener en cuenta. Siguiente. Ok, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que basarnos en la historia clínica, hacemos un buen examen físico que corrobore el estado de bulimia, puede ser complementado con el uso de los índices urinarios, el riñón intacto conserva la capacidad para reabsorber agua y sal, la capacidad para concentrar orina, excreción fraccionada de sodio, o sea, tenemos que evaluar cómo. Vamos a ver ahora cómo nosotros con estos índices urinarios podemos decir si se trata de una prerrenal o renal propiamente dicha, ¿no? Pero ya desde ya les voy diciendo que la excreción fraccionada del sodio, el FENA, está menos del 1% cuando es prerrenal, ¿no? Siguiente. Muy bien. Ahora, en el caso ya de una injuria o una insuficiencia propiamente parenquimal o renal, esto va a deberse a una hipoperfusión prolongada o severa que va a causar lesión a nivel renal, ¿no? Y el prototipo de todo esto es la necrosis tubular aguda, ¿no? Este es como habíamos mencionado, además de que es la primera causa de insuficiencia renal, ¿no? El prototipo de una lesión propiamente parenquimal va a ser básicamente importante la necrosis tubular aguda. No se resuelve fácilmente al restaurarse la perfusión renal por el daño histológico. O sea, en el otro, en la prerrenal, si tu problema es perfusión, falta de líquido, mejorar tu intravascular para que la sangre pueda llegar adecuadamente al riñón, haz eso. Si tienes que pasarle sangre, pásale sangre. Si tienes que reponer líquido, pásale líquidos. No sean cristaloides, colloides, lo que sea, pero mejoras la perfusión renal y puedes mejorar la función renal. Por consiguiente, en cambio acá ya hay un daño ya estructural, ya hay un daño parenquimal, ya hay un daño anatómico. Entonces acá por más líquido que le pongas, por más, no sé, mejoramiento de la bulimia, ya no vas a poder hacer nada, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de necrosis tubular aguda? Acá tenemos, ¿no? La necrosis tubular aguda propiamente con un 85%. En esto a su vez tenemos la isquémica, que es 50%, y la tóxica 35%. Los otros tipos de insuficiencia renal parenquimal o renal, tenemos la nefritis intersticial aguda en un 10%. Luego tenemos las glomerulonefritis agudas en un 5%, síndromes vasculares agudos, la obstrucción intratubular. Todas estas son los tipos de lesiones que te van a producir, valga la redundancia, lesión estructural a nivel renal, ¿no? A la cabeza repetimos, es la necrosis tubular aguda, NTA, pregunta de examen, en todo sitio, ENAN, residentado, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de insuficiencia renal aguda? Ustedes contestarán, la nefritis tubulointersticial. De esta, la isquémica es mucho mayor, ¿no? En un 50%, y también hay necrosis tubular por toxicidad directa, ¿no? En un 35%. En un 10% es 10%. Es las nefritis intersticiales. Siguiente. Acá está precisamente los índices urinarios. Ojo, ojito, esto sí tienen que manejar, tienen que saber manejar y tienen que saber sobre todo interpretar, ¿ya? ¿Cómo yo puedo diferenciar, doctor, si se trata de una insuficiencia prerrenal o ya de una renal propiamente dicho? Es decir, como la mayor parte de la causa es la necrosis tubular, lo estamos poniendo como ejemplo, la necrosis tubular aguda de una renal, ¿correcto? Entonces, interpretemos. La osmolaridad urinaria en una prerrenal va a estar más de 350, ¿correcto? ¿Por qué? Y en la necrosis tubular aguda es menos de 350. ¿Ok? Entonces la concentración de la orina tiene que ver en esto. Si le falta agua,
¿no? Entonces, en una prerrenal seguramente está orinando poco el paciente, porque está reteniendo para poder compensar. Entonces, la osmolaridad está mucho mayor. En cambio, en una renal, la capacidad de la concentración baja, entonces la osmolaridad va a estar disminuida. ¿Cómo está el sodio urinario en una prerrenal? ¿Qué es lo que pasa en una prerrenal? Como quiera que hay hipoperfusión, a ver, toditos me siguen, hay una hipoperfusión renal, está llegando poca sangre al riñón. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Ya hemos dicho que nosotros tenemos osmoreceptores y baroreceptores. ¿Cuál de los receptores se activa si hay hipoperfusión? Un baroreceptor, o sea, la presión. Por consiguiente, entonces, no, a ver un ratito. Esto, esto, no, esto, segundo. Sí. Ya, entonces el sodio urinario en una prerrenal, obviamente, como se ha activado debido a que hay poca sangre que está llevando, o sea, se activa el sistema renina, angiotensina, ¿se acuerdan? Aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Reabsorbe el sodio. ¿Sí o no? Reabsorbe el sodio. Por consiguiente, entonces, en la orina vas a tener menos sodio, por eso es menos de 20. En cambio, en una necrosis tubular, ya no es reabsorción, ahí ya está dañado, entonces se va a perder el sodio. Entonces yo solamente dosando sodio puedo decir, ¿es una prerrenal o es una renal? Necesito calentarme, ¿no? El sedimento urinario, ¿no? En la prerrenal, ¿cómo va a estar? Normal, porque no hay daño a nivel renal. Estamos diciendo antes. Necesito calentarlo. ¿No? En cambio, en una renal, que está acá representado por la NTA, está alterado, obvio, porque hay una alteración estructural. ¿Se dan cuenta entonces? Nosotros tenemos que ir interpretando, pero lo que sí quiero es que recuerden los índices. ¿Cuáles son los índices urinarios y para qué sirven? ¿Qué cosas debo solicitar? Proteínas, por ejemplo. En una prerrenal, ¿habrá proteinuria? ¿Por qué tendría que haber? Si no hay daño de riñón. En cambio, en una necrosis tubular ya hay daño de riñón. Acá sí podemos encontrar proteínas. La densidad urinaria en una prerrenal, pues ni hablar. ¿Está súper concentrado o no? A ver, ¿qué pasa cuando ustedes se deshidratan o nos deshidratamos? Primero que vamos a orinar poco porque se está reabsorbiendo el agua. Pues el riñón, tienes que, ¿no?, hacer un atajo. No puedes, pues, filtrar y eliminar, porque te falta agua, pues. Por consiguiente, entonces, la densidad, ¿no?, o la osmolaridad está incrementada, como hemos dicho ya. En cambio, en una necrosis tubular aguda, ¿no?, la densidad está disminuida, 1005 a 1015. O puede estar isodenso. ¿Cuánto es lo normal de la densidad unidad? Entre 1010 a 1030. Entonces, fíjense, la densidad también nos sirve, ¿no? Ahora, el UP de la osmolaridad, o sea, la relación, ¿no?, la osmolaridad orina, sangre o plasma, mira, en la prerrenal es mayor de 2. En la necrosis tubular aguda menos de 1. El UP, cuando yo hablo del UP, estoy hablando de la relación de qué es lo que pasa en la orina y en el plasma. El UP en la prerrenal, la creatinina, el UP de la creatinina está más de 20 a 40. ¿Correcto? En cambio, la necrosis tubular es menos de 15. ¿Ya? La relación urea-creatinina sérica, ¿no?, en la prerrenal es más de 40. En cambio, en la renal propiamente es menos de 20. La UP de la urea en la prerrenal mayor de 20, en la NTA menos de 10. Y el FENA, lo que antes en el cuadro anterior les dije, ¿no?, la fracción excretada del sodio, ¿no?, en la prerrenal es menos de 1. En cambio, en la renal es más de 1. Entonces, acá tenemos, ¿no?, ¿cuántas? 10 parámetros que se conocen como índices urinarios para valorar y diferenciar entre lo que es la insuficiencia prerrenal y la renal. La renal, representada por la necrosis tubular, ¿por qué? Porque es la causa más frecuente de insuficiencia renal, propiamente. Siguiente.
Ok, en la postrenal, todo lo que es insuficiencia postrenal significa obstrucción de la vía urinaria. ¿Correcto? Mira, fíjense la incidencia en diferentes grupos etarios, ¿no? De 0 a 20 años va a ser igual en el hombre y en la mujer. En cambio, entre los 20 y 60 años, mayor en mujeres debido a gestación, ¿no? Cánceres ginecológicos, ¿correcto? Y mayor de 60 años va a ser mucho mayor la incidencia en varones debido a qué? A la hipertrofia prostática o cáncer de próstata. ¿Correcto? Y dentro de la etiología tenemos la insuficiencia renal aguda obstructiva, ¿no? Y dentro de esta insuficiencia renal obstructiva, ¿no? Va a estar causada por la estenosis uretral, por valvas, fibrosis, crecimiento prostático, disfunción vesical, neoplasias, cánceres de la vejiga, neoplasias del uréter, fibrosis retroperitoneal, infiltración por neoplasias retroperitoneales, litiasis renales unilateral o bilateral, en fin, ¿no? Siguiente. No, en la postrenal, la duración, de acuerdo a la duración, podemos hablar de agudas, de subagudas y crónicas, ¿no? La duración aguda se considera cuando está obstruido en horas o días, ¿no? Subaguda, días o semanas. La localización en la obstrucción puede ser a nivel de la pelvis renal, todo lo que es vía urinaria, ¿no? A nivel del uréter, a nivel de la vejiga, a nivel de la uretra. ¿Ya? Y el grado de obstrucción puede ser parcial o completa, ¿correcto? Puede ser parcial o completa. Ahora, la recuperación completa de la función ocurre cuando la obstrucción resuelta antes de los 7 días. Puedes recuperar la función renal. Si tú tienes un paciente que, a ver, ¿por qué? Porque por la hipertrofia prostática se ha obstruido, ¿no? Y no pasó de 7 días. Yo le pongo una sonda vesical, estoy ahí paseando ya la salida de la orina, entonces puedo hacer que el riñón resuelva, ¿no? Pero pasado los 7 días ya la cosa podría afectar más severamente al riñón. La pérdida permanente se observaba cuando la obstrucción es prolongada, 48 a 56 días. ¿Ya? Siguiente. Entonces, la reversibilidad de la obstrucción estará en función inversa a la duración de la obstrucción, ¿no? Ahora, en esto tenemos que ver si la obstrucción es extraluminal. Extraluminal significa que está fuera del conducto de la vía urinaria, ¿no? ¿No? O intraluminal. A ver, un ratito, por favor, ¿no? Un
por favor, chicos. Me esperan ya. Un ratito, estoy ahorita coordinando. Un ratito, a ver, por favor. Bien, entonces les estaba mencionando que la reversibilidad estará en función inversa de la duración de la obstrucción, ¿no? Obviamente, cuanto más tiempo esté obstruido la vía urinaria, el daño renal será mucho más severo, ¿no? Tanto en el extraluminal. Cuando hablamos de la obstrucción extraluminal, estamos diciendo que por fuera, ¿no? Es decir, causas externas a la vía urinaria. Por ejemplo, puede ser un cáncer, por decir, ¿no? A ver, se me ocurre ahorita, como acabamos de ver en el hospital, un cáncer de cuello uterino. ¿Pertenece el útero, el cuello uterino a la vía urinaria? No.
pero sí está, por vecindad, está comprimiendo la vía urinaria. Un cáncer, por ejemplo, a ver, de qué, de intestino, tal vez, o un cáncer de la pelvis, de cualquier órgano que esté obstruyendo, es extraluminal. Intraluminal sí depende de la vía urinaria misma, ¿no? De la misma, del mismo tubo, o sea, puede ser de uretra, puede ser de vejiga, puede ser de la uretra. Siguiente. ¿Ves? Acá está extraluminales como la próstata. La próstata no es de la vía urinaria, ¿no? Hipertrofia de próstata, neoplasias malignas ginecológicas, lo que acabo de decir, ¿no? Cáncer de cuello uterino, cáncer de útero, cáncer de ovario, de trompa de falopio, no sé, no, no tiene nada que ver con la vía urinaria, por eso se llama extraluminal. Fibrosis retroperitoneal, los tumores colorectales, por ejemplo, el colon o de recto, vejigas neurogénicas, ¿no? ¿No? La ligadura de uréteres, por ejemplo, muchas veces cuando los ginecólogos sacan el útero, muchas veces terminan ligándolo el uréter, ¿no? Y eso puede producir obstrucción. Intraluminal, acá sí, tiene que ver propiamente de la vía urinaria. Litiasis, los cálculos, coágulos, mieloma de cadenas ligeras, necrosis papilar, cáncer NM de vejiga, micosis, no sé, todo lo que significa vía urinaria. Siguiente. Entonces, entonces, perdón, ratito. Necesita, necesita, Miriam. Sí, 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 va a demorar, dice que se le ha complicado. Está acá en la peruano-suiza. De ahí nomás se va a pasar. Me ha dicho, doctor, por favor, tal vez saliendo voy a ir. Voy a ir a pues 6, 7 de la noche. Nos va a avisar, nos va a avisar. ¿Aló? ¿Qué? Miriam, ¿aló? ¿Estás acá en la casa? Ay, qué terrible. Bien. Caracho, es terrible. Ya, para que funcione el riñón, ¿ok? Necesitas que le lleve sangre. A ver, en eso se basa. Qué terrible es esto. Me va a disculpar, es así, es, lamentablemente es así. No contesto después, dicen, doctor, usted es un malo, se murió porque lo estaba llamando. Aló,
Terrible. Bien, entonces necesitamos perfundir el riñón, necesitamos que el riñón esté funcionando bien, que esté filtrando, y necesitamos que haya permeabilidad para la salida de la orina que el riñón acaba de filtrar, acaba de formar la orina. Cuando esa integración, ¿no es cierto?, se altera o falla, estaríamos hablando de una insuficiencia prerrenal. Sería la primera, perfusión. Renal sería la integridad, o sea, qué tan bien está el riñón y qué tan permeable está o está obstruido, sería la posrenal. ¿Ya? Siguiente. Muy bien. Entonces, una vez así revisado ya, ¿no?, las causas, el diagnóstico de cada uno de los tipos de insuficiencia, vamos a ver ahora los defectos que se producen cuando hay una insuficiencia renal y qué consecuencias puede acarrear esos defectos, ¿no? Por ejemplo, a nivel del medio interno, ¿no?, va a producir trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? A nivel del agua, ¿qué va a pasar con el agua? Generalmente se va a sobrehidratar el paciente. Y esto puede llevar a una insuficiencia cardíaca por sobrecarga o una hipertensión arterial por volumen dependiente. Habíamos mencionado que mayoritariamente las insuficiencias renales son oligoanúricas. Quiere decir que está orinando poco el paciente, está reteniendo. Pero también hay insuficiencias renales no oligoanúricas, o sea, que el paciente teniendo insuficiencia renal esté orinando o esté filtrando ese riñón. ¿Correcto? Muy bien, entonces usualmente vamos a encontrar sobrehidratación. A nivel del sodio, vamos a ver que el paciente puede presentar hiponatremia. A nivel del potasio, hipercalemia con arritmias. Si el calcio se altera, va a haber hipocalcemia. Si el fósforo se altera, va a haber hiperfosfatemia. O si se altera el magnesio, va a haber hipermagnesemia. Es lo que esperaría yo encontrar cuando el riñón está trabajando insuficientemente. Porque ustedes probablemente donde trabajen, empiecen a hacer vuestra práctica médica, no tengan dosajes o no tengan equipos, aparatos que pueda dosarle cuánto de sodio, cuánto de potasio, cuánto de calcio. Entonces dirán, a ver, ¿yo qué esperaría encontrar en este paciente que está haciendo insuficiencia renal en cuanto al sodio? Usualmente hiponatremia. En cuanto al potasio, amigo, oye, que se eleve, que haya hipercalemia, y esto a su vez esté llevando a arritmias. ¿Y qué esperaría, doctor, que pase con el tema del calcio? Que baje, que esté bajo. El fósforo, su primo hermano, que se eleve. Y con el magnesio, que se eleve. Cuidado, entonces estar dando magnesio a un paciente que tiene insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? Eso yo esperaría. Obviamente ustedes cuando estén en Chalhuahuacho, no sé dónde, en qué posta, dirán, pues yo, en un paciente que tiene insuficiencia renal, a ver, me da miedo el potasio, debe estar alto. A ver, yo esperaría encontrar hipercalemia, así van a pensar ustedes, ¿no? Agarrándose la frente, ¿no? Hipercalemia. Ahora, voy a recordar cómo es el cuadro de la hipercalemia. Uy, cuando hay hipercalemia, la presión baja y creo que había bradicardia y el paciente tiene pérdida de fuerza. A ver, voy a corroborar. Señor, ¿y usted cómo? Uy, eso es hacer, pues, clínica, ¿no? Claro, todas estas cosas lo podemos hacer en un hospital grande, donde tengamos dosaje de electrolitos. Doctor, estos parámetros para poder diferenciar los índices urinarios, claro, lo puedo hacer, pero siempre y cuando tenga, pues, de cómo dosar el sodio en la orina, cómo dosar la urea en la orina, la creatinina para ver el UP, etcétera. Pero eso no lo voy a poder hacer, no lo vas a poder hacer, ¿no? Pero tú tienes que tenerlo claramente, ¿no? De qué es lo que esperarías encontrar. Y esto es lo que yo espero encontrar. Estos defectos se van a dar, ¿no? Por un lado, por el tema de la insuficiencia renal. ¿Y qué consecuencias puede traer ese defecto? ¿No? Siguiente. A nivel del hidroelectrolítico, a nivel del equilibrio ácido básico.
para terminar medio interno. Generalmente va a haber acidosis. Oye, acidosis debería haber, ¿no? Acidosis. ¿Y cómo era la clínica? ¿Te acuerdas, Marianito? Aunque ustedes tienen nombres así muy bravos, ¿no? Shamila, Maricel, o sea, Marianito, Juancito. ¿Te acuerdas cómo es un paciente que está con acidosis? Ah, ¿te acuerdas la respiración acidótica? Kussmaul. Ah, mira, a ver, voy a ver si está así. Uy, este paciente está respirando, ¿no? Y tiene una clásica respiración acidótica. Y hace su pausa. Apnea. Oye, ese paciente está acidótico, bicarbonato. Jefa, póngale bicarbonato. Yo sé que no tenemos acá, pero mi clínica es tan, ¿no? Yo estoy bien preparado. Mira, es una respiración acidótica. Ponle, le falta bicarbonato a este paciente. Eso es lo que vas a hacer. Porque es bien bonito que tengas tu electrocardiógrafo, que tengas tu dosaje de gases arteriales, de electrolitos. Ah, bestial. ¿No? Pero si no, ahí te tienes que ser clínico. Entonces tú eres tú. A veces ni siquiera un estetoscopio va a estar colgado en tu cuello. Tú y tu cabeza nada más. Así tienen que actuar. ¿Ya? Entonces eso es pues hacer medicina de guerra, cuando uno va a hacer el serum, porque ustedes van a hacer serum. Aquel que diga, yo, es tontería, serum, ¿qué serum? No vas a poder trabajar en una institución pública en el Perú, tendrías que irte al extranjero, ¿no? Ahí sí no te exigen serum. Pero acá en el Perú, para que trabajes en el Ministerio de Salud, en el Salud, Fuerzas Armadas, policiales, hasta incluso en las clínicas. Tú puedes decir, ay, que tengo mi hermano que tiene su clínica, está trabajando en el ministerio para un sueldo adefesioso. Ahora que los profesores van a ganar mejor que los médicos, wow, peor será. Mejor te vas al extranjero, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes o todos hemos pasado, cuando nos vamos a hacer nuestro serum, ahí vemos estas cosas. Y si tú no estás formado clínicamente, olvídate. El médico primero tiene que ser clínico. Equipos, aparatos puede haber pues, de lo mejor, ¿no? Puede ser en ciudades, en hospitales grandes. Y si no tienes, ¿qué vas a hacer en Paruro? ¿Qué te va a hacer en Tinta? ¿Qué te va a hacer en Maranganí? ¿Mm? ¿Qué te vas a hacer, por ejemplo, en Corca, en Zapostite, Corca? ¿No? Entonces tú tienes que actuar. Entonces ahí funciona tu clínica. Entonces el médico, primeramente, tiene que ser clínico, clínico. Luego ya pues recurrirás a tus exámenes auxiliares, a los equipos, aparatos sofisticados. Muy bien, eso entonces pasa a medio interno. Para eso hemos estudiado medio interno, ¿no? ¿Se acuerda? Todo el primer examen prácticamente ha sido medio interno, ¿no? Agua, electrolitos, equilibrios, ahí está. Ahí estamos poniendo en práctica. ¿Qué pasa cuando el riñón no está trabajando suficientemente? ¿Qué pasa cuando el riñón está trabajando insuficientemente? ¿Qué pasa con el medio interno? ¿Qué pasa con mi agua? ¿Qué pasa con el magnesio? ¿Qué pasa con el calcio? ¿Qué pasa con el fósforo? Ahí está. Para eso hemos estudiado antes. Ya este riñón ya falló ya su función. Ahora, por otro lado, cuando el riñón está trabajando insuficientemente, va a retener una serie de tóxicos, porque una de las funciones importantes de nuestro riñón es la desintoxicación. Nos desintoxica, elimina todas las sustancias producto del metabolismo en nuestro organismo. Y cuando el riñón empieza a trabajar insuficientemente, sea agudo como estamos viendo ahora, o sea crónico como vamos a ver después, doctor, ¿qué se retiene? ¿Solo lo que está ahí escrito? Urea, creatinina, ácido úrico, solo las tres cosas se retienen en nuestro cuerpo y nos intoxicamos. No, ¿no es cierto? Se retienen por lo menos, como le decía el residente ahora, por lo menos 70 tóxicos en nuestro organismo. 70. ¿Y sabe qué me ha preguntado el residente? Así como ustedes me preguntarían. Y doctor, ¿y por qué de todos esos 60, 70 tóxicos solamente podemos dosar la urea creatinina? Porque es fácil dosar, son los que nos representan a la retención
de todos esos tóxicos, urea, creatinina, ácido úrico. Perdónenme un rato. Ya, vaya. Hola. O lo pueden bajar. Sí, Saúl lo va a sacar hasta la. Claro, hasta afuera. Es cuestión de bajarlo nomás, pues, y llevarlo. El problema es de que yo tengo que coordinar con el ingeniero para que vea. O a no ser de que acá no me lo cargue. Acá, pues, en donde venden oxígeno. O si no, a ver, yo voy a coordinar y en un instante, con. Mira, le voy a decir, a ver, ya, ahorita que te abro la puerta. Espera. Miriamcita. Llámala, Miriam. Espérenme un rato, es que terrible estas cosas que haces.
Ok, ok, van a disculpar, ¿ya? Problemas ahí, caracho, con coordinaciones. Bien, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, va a disculpar, realmente está habiendo problemas acá en mi casa, así que ya bueno, ya está solucionado. A ver, entonces, a ver, para retomar y no desconcentrarse, lamentablemente pasa estas cosas, ¿ves? No estar en la universidad, todo lo que hasta el perro fastidia, hace bullying, es un problema, realmente, ¿no? Pero bueno, a ver, les decía de que cuando hay insuficiencia renal, el riñón no está trabajando suficientemente, ¿no? El organismo empieza a retener una serie de tóxicos. Y les decía de que no solamente es lo que estamos viendo acá, mira, fíjense la urea, creatinina, digamos, es los representantes de todos los sinnúmero de tóxicos que se acumulan, ¿ya? Entonces, esto, ¿no? Si bien es cierto, solamente nosotros representamos, porque dice, ¿qué es lo que decimos nosotros? O el riñón está insuficiente, pídenle urea creatinina. No es que sea solamente la urea creatinina o ácido úrico, ¿no? Que son sustancias nitrogenadas, que son fácilmente medibles, que sí se pueden medir, sí, pero hay otras sustancias tóxicas que se acumulan. Todo ese acúmulo de sustancias tóxicas va a producir todo lo que está mencionado acá. Mira, de este malestar general, astenia, dinamia, anemia severa, equimosis, infecciones, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Hay cefalea, hay convulsiones, hay coma, confusión mental, apatía, depresión, ¿no? A nivel de corazón, pericarditis, va a haber náusea, va a haber vómito, va a haber gastritis, hemorragias, intolerancia a la glucosa, palidez, prurito. O sea, fíjense como ustedes verán, ¿no? Hay un compromiso del estado general, hay un compromiso a nivel hematológico con anemia. Ahora, fíjense, esto yo quiero que vayan ya un poquito ya viendo, un poquito mirándolo cada uno de estos signos, síntomas, porque exactamente lo mismo va a pasar cuando hablemos de insuficiencia crónica, ¿no? Se supone que solo la diferencia es de que la presentación de esto, cuando es agudo, es abrupto, rápido, brusco, ¿no? En cambio, un crónico es progresivo, lento, gradual. Por ejemplo, la anemia, va a haber anemia, pero acá es una anemia pues abrupta, ¿no? De pronto, ayer estaba bien y ahora está anémico, ¿no? En cambio, el crónico lentamente ha ido acostumbrándose a vivir con su anemia, a convivir con su anemia, por decir así, ¿no? Y así, mira, fíjense, a nivel del sistema nervioso central, cefalea, va a haber convulsiones, coma, va a haber confusión mental, apatía, depresión, ¿no? A nivel del corazón, ¿no? El pericardio se va a inflamar, va a empezar a producir pericarditis, puede llegar inclusive a hacer un derrame considerable haciendo un taponamiento cardíaco, ¿no? Una bolsa de agua que el pobre corazón prácticamente lo va a constreñir y obviamente llega a hacer un taponamiento cardíaco. A nivel gastrointestinal, fíjense, náusea, vómito por la uremia, ¿no? Por todas las sustancias tóxicas que se acumulan, gastritis, hemorragias, intolerancia a la glucosa, hay palidez, hay prurito por el tema a nivel dermatológico. Eso también pasa en los crónicos, ¿no? Siguiente, sigamos analizando qué pasa en los diferentes órganos y sistemas. A nivel de trastornos de la síntesis de la vitamina D, va a haber hipocalcemia, ¿no? Si se trastorna la síntesis de eritropoyetina, va a haber anemia, lógicamente. Se va a alterar el metabolismo y excreción de las drogas, toxicidad medicamentosa, disminución de la eficacia de los diuréticos. Siguiente. Ok, como verán entonces, todas estas alteraciones se van a dar. Todas estas alteraciones, ¿no? Se van a dar en los diferentes órganos y sistemas. No hay un órgano, no hay un sistema, ¿no? Que se va a salvar de la uremia. Y cuando digo uremia, es retención de estos tóxicos, ¿no es cierto? Afecta desde la punta del cabello hasta la punta de las uñas. Es así como estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso hemos estado ya analizando inicialmente, ¿no?
Lamentablemente, estos marcadores de función renal, ¿cuáles son los marcadores? Ya habíamos discutido hasta el cansancio. Ojalá que estas cosas ustedes ya lo tengan bastante claro, impregnado en vuestro cerebro, que la creatinina es un marcador de función renal. Pero hay un gran problema en los pacientes agudos. Miren lo que pasa. Aumenta tardemente en la insuficiencia renal aguda. Entonces, ustedes dirán, pues, si aumenta tardíamente, ¿para qué me sirve, no? No me va a permitir actuar en su debido momento, oportunamente. Ese es el gran problema de la creatinina en pacientes agudos. Aparte de lo que hemos discutido, ¿se acuerdan, no? No sé, tal vez se han olvidado. Siguiente. Entonces, fíjense qué es lo que pasa con la creatinina, ¿no? Porque lo que vamos a decir después es de que los marcadores ideales de insuficiencia renal son otros, son los llamados biomarcadores. No hay una relación lineal entre la disminución de la tasa de filtrado y el incremento de la creatinina, no como acá está mm, esquematizado, ¿no? El incremento de la creatinina es poco sensible como marcador de insuficiencia renal aguda, definitivamente, ¿no? Muy tarde se va a elevar la creatinina a un paciente agudo. Siguiente. Entonces está cuestionado como marcador. Entonces, tenemos que mirar el futuro, ¿no? Y tenemos que decir de que necesitamos otra forma de medir oportuna y rápida y precozmente un paciente que está haciendo insuficiencia renal o va a hacer inclusive insuficiencia renal, para que yo pueda intervenir, actuar en su momento determinado. Porque si se ha dado ya el problema renal, ¿qué nos faltaría o tocaría hacer? Solamente ya enfrentarlo y empezar a corregir, utilizar diálisis, ¿no? Pero la idea es de que necesitamos tener marcadores de función renal. Siguiente, entonces, en ese sentido, es de que se está planteándose ahora, ¿no?, una serie de marcadores para problemas de insuficiencia renal, como la N-gal, la interleuquina 18, la cistatina C, el KIN-1, etcétera, ¿no? Aló, perdón, un ratito. Hola, hola, ¿cómo estás, Robert? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame.
Ya, entonces les decía de que ahorita nosotros tenemos pues ¿cómo se llama? Esas posibilidades, ¿no? Ya no es tanto ya del futuro, ¿no? Actualmente de estos biomarcadores tenemos ya uno que por lo menos se está manejando, ¿no? Que es el ENEGAL. La interleuquina 18 también ya. El siguiente, a ver, vamos analizando, a ver, para agudos, o sea, eh, si usted me pregunta, doctor, ¿y con qué me diría en este momento ¿cómo se llama? La función renal de un agudo en el Cusco? Lamentablemente seguimos con la creatinina y la urea, ¿no? Pero hay una necesidad urgente de estos biomarcadores, ¿no? Hay que identificar pacientes de elevado riesgo, nos permite, ¿cómo se llama? Identificar rápidamente, ¿no? De una manera rápida, nos permitirá, pues, una intervención temprana, establecer predicción de la injuria renal aguda, ¿no? Siguiente. ¿No? Y como ustedes recordarán, para que una sustancia sea medida, o perdón, para que cumpla, ¿no? Las condiciones de ser un marcador de función renal, debe cumplir una serie de parámetros, una serie de condiciones, ¿no? Igualmente estos biomarcadores, mira, no tiene que ser invasiva, debe ser fácilmente detectable, ¿no? Altamente sensible y específica para lesión renal aguda, capaz de detección precoz, capaz de dar una idea de la etiología, naturaleza y duración de la injuria, ¿no? Es un marcador de lesión, obviamente, ¿no? Es un predictor de severidad y reversibilidad de insuficiencia renal aguda, útil en curso de vigilancia y respuesta de intervenciones, que no se vea afectado por otras variables biológicas y que sea barato, ¿no? Que sea barato, ¿ya? Entonces, eso es lo que debe cumplir, así como la inulina, no sé si te recordarán, Gannon, Guyton nos han enseñado, ¿no? Que deben cumplir estas condiciones, que no se metabolice, que no se reabsorba, que no se secrete, bueno, que, que cumplan funciones, ¿no? Entonces, igual, estos biomarcadores tienen que cumplir una función renal. Siguiente. Ahora, existen en este momento dos grupos. Unos que son proteínas e enzimas de las células del epitelio tubular renal y se liberan en la orina como resultado de lesiones celulares, por ejemplo, la cistatina C. Las proteínas inducibles reguladas en respuesta al daño celular y no están presentes normalmente. Por ejemplo, la N-gal, ¿no? Entonces son dos tipos de proteínas las que son, ¿no? Las que realmente van a ser considerados como biomarcadores. Siguiente. Entonces, hasta el momento se ha identificado estos biomarcadores, fíjense, ¿no? Tanto séricos como urinarios. Por ejemplo, no por ejemplo, sino son 6 en este momento, ¿no? Los biomarcadores. La lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, que es la mejor estudiada hasta el momento y la que se está utilizando inclusive, ¿no? Las moléculas de lesión renal tipo 1, ácidos grasos unidos a proteínas, la LFAP, la interleuquina 18, cistatina C, ¿no? Y la N-acetil beta de glucosamidasa, ¿no? Entonces este, son, son biomarcadores que están en este momento siendo estudiados. Siguiente. Esta N-gal, que es la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, es una proteína de 25 kilodalton, ¿no? Conocida como siderocalina o lipocalina. Pertenece a la familia de las lipocalinas, ¿no? Eh, este, es medido por ELISA en insuficiencia renal aguda, la concentración se eleva 10 veces más en la orina y en la sangre, ¿no? Y su expresión está fundamentalmente inducida por el daño epitelial. O sea, definitivamente tiene que haber daño epitelial para que se pueda elevarse, ¿no? Se puede utilizar en evaluaciones de retardo de la función renal, por ejemplo, el paciente trasplantado. Siguiente. Entonces, acá vemos justamente la comparación, ¿no? De una clásica medida por creatinina
¿no? Fíjense, en una cirugía cardiopulmonar, en un bypass, se ha visto, ¿no? Que la creatinina, fíjense, ¿en cuántas horas? Miren, la coordenada de la creatinina se eleva en 48 horas. 48 horas, ¿no? Recién se eleva la creatinina. En cambio, con la N-gal, fíjese, la misma coordenada, pero está en horas, ¿no? Fíjense, a las 2 horas, 4, 6 horas, prácticamente ya se ha elevado. Entonces, nos permite, ¿no? Muy precozmente, ¿no? Ver de que sí nos sirve, ¿no? La creatinina, o digo, la N-gal, muy tempranamente, poder, ¿cómo se llama? Evaluar como biomarcador muy precoz. Fíjense, la diferencia es tremenda, ¿no? Entonces, con la creatinina ya no me sirve mucho porque ya se ha elevado recién a las 48 horas. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es útil predecir injuria renal aguda, sirve a niveles séricos urinarios adecuadamente, valor estandarizado está más de 150, es ya diagnóstico, tiene valor pronóstico en terapia de reemplazo renal y mortalidad. Siguiente. Bien, siguiente. Vamos a ver, el diagnóstico diferencial, entonces, ¿cómo hacemos, no? Con esta patología. Ya hemos visto, ¿no? Eh, ¿Cómo diferenciamos si es un paciente renal agudo o crónico? Habida cuenta de que en estos casos la urea creatinina nos sigue sirviendo para poder evaluar, ¿no? En ambos casos. Entonces, fíjense, cuando es agudo, el deterioro de la función renal es muy rápido, brusco, en cambio en la crónica es lento y progresivo. Los productos nitrogenados, hay un incremento diario, en la crónica es constante, ¿no? Es constante. El síndrome urémico en la aguda es clínicamente manifiesto, se manifiesta clínicamente. En la crónica es tolerable, ¿no? Palidez terrosa en la aguda y por lo menos al inicio no las hay. Después sí se puede, digamos, establecer la anemia, ¿no? En cambio en la crónica sí, pues vamos a tener una palidez terrosa. La anemia en la ira no hay, inicialmente por lo menos, ¿no? En la crónica sí, y es bien tolerada, el paciente aprende a convivir con la, con la anemia, ¿no? El tamaño de los riñones también, eso también siempre paramos revisando, ¿no? En la aguda generalmente está normal, ¿no? En cambio, en la crónica se hace pequeño, la corteza se hace mucho más pequeño, en fin, ¿no? Y la diferenciación córtico-medular, ¿no? De hablar. La enfermedad renal previa, en la ira no hay, pues, ¿no? En cambio, en la crónica sí, pues te va a decir de que sí, es diabético, hipertenso, ya tenía ya el problema, ¿no? Siguiente. Bien, entonces, ¿cómo debe ser nuestro plan de trabajo frente a un paciente que tiene insuficiencia renal aguda? Pedir un examen de orina, gran y cultivo, obviamente pedir todos estos parámetros, ¿no? De la urea, electrolitos, hemograma, glucosa, perfil de coagulación, marcadores inflamatorios, perfil hepático, calcio, fósforo, cultivo, gases arteriales, ¿no? EKG, ¿no? Radiografía de tórax, ecografía renal, ¿no? Todas estas van a, ¿cómo se llama? Solicitarse cuando estamos frente a un paciente, ¿no? Siguiente. Ahora, obviamente va a depender, pues, no es lo que siempre les digo, ¿no? Como alumnos ustedes. Cuando hacemos un plan de trabajo, tiene que ser de acuerdo a la sospecha diagnóstica y el plan de trabajo tiene que ir encaminado, ¿no? Encaminado hacia el diagnóstico que yo necesito confirmar o necesito descartar, ¿no? Entonces, ¿no? Yo no voy a pedir, por ejemplo, en todos los pacientes, por ejemplo, acá, ANCA, ANA, ¿no? Salvo que hay una sospecha de que esté haciendo una vasculitis, por ejemplo. ¿Será? Pues no. Pues ni hablar. Pero si la insuficiencia renal aguda es por una sepsis,
sería pertinente estar pidiendo ANCA C, ANCA P. No, o sea, todo va a depender de la sospecha, ¿no? El antimembrana basal que la otra vez hemos hablado en una vasculitis, vamos a pedir, ¿no? Se haya una sospecha, ¿no? El C3, C4 también. La glomerulonefritis postestreptocócica, si es que es el causante, pediremos la antiestreptolicina. En caso de que haya sospecha de mieloma, pediremos pues inmunoglobulinas, las proteínas de Vincent-Jones, ¿no? Si es que hay una rhabdomiólisis, el dosaje del CPK. En caso de litiasis, pediremos una radiografía, una tomografía, en fin, ¿no? En fin, dependiendo, ¿no? Si es que hay un tema de, bueno, para casos de que tenga que dializarse a estos pacientes, necesariamente tiene que hacerse hepatitis B, hepatitis C, HIV, ¿no? Siguiente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el camino que nosotros seguimos cuando estamos frente a un paciente para diagnosticar y para tratar? Obviamente, nosotros hacemos nuestra buena historia clínica, evaluamos al paciente, solicitamos exámenes, hacemos un estudio de urianálisis adecuadamente, aplicamos nuestros índices urinarios para ver si es prerrenal, renal, etc. Bueno, en fin, tenemos que eh, cumplir todos los pasos para poder definir bien la situación, ¿no? Entonces, acá va a depender, ¿no? ¿Qué pasa en una prerrenal? En una prerrenal, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿No? Tenemos que prevenir la progresión del problema, ¿no? Tenemos que tratar el shock. Tenemos que tratar si es que hay insuficiencia cardíaca. Todo va a depender, ¿no? Tenemos que ver por qué está llegando poca sangre al riñón. Tal vez es deshidratación, tal vez es hemorragia, tal vez está chocado el paciente, tal vez está haciendo insuficiencia. O sea, tenemos que ver eso. Ahora, si es renal, ya definitivamente está establecido, ¿no? Tenemos que ver un balance hidroelectrolítico, ¿no? Tenemos que ver el soporte nutricional, ajustar la dosis del fármaco, ¿no? Y vamos a tratar de acuerdo a eso, ¿no? Acá tenemos dos caminos, ¿no? De que el paciente se recupere o que requiera, pues, un tratamiento de diálisis, de apoyo dialítico, ¿no? En la postrenal, obviamente, tenemos que ver si es que hay problemas de obstrucción, poner sonda vesical, hacer nefrostomías, depende, ¿no? Del caso. Para esto tenemos que hacer un estudio de imagen, tenemos que hacer cirugías, etc. Siguiente. ¿No? Igualmente, ¿no? Tenemos que identificar y corregir los factores postrenales, ¿no? Hay que corregir, falta sangre, falta líquido, tendremos que dar. Si hay obstrucción, tendremos que desobstruir, ¿no? Poner sondas, hacer nefrostomías, etc. Si hay problemas de gasto cardíaco, tenemos que mejorar, ¿no? Hay que revisar las drogas, suspender agentes nefrotóxicos. Un paciente que está ya con problema renal, imagínate, administrar nefrotóxicos, medicamentos, incluso acá hacer exámenes de tomografía, etcétera, va a significar eso. Monitorear adecuado el balance hídrico, el peso corporal diario, identificar, tratar complicaciones, si hay hipercalemia, acidosis, edema pulmonar, tenemos que tratar. Optimizar el soporte nutricional, las calorías, identificar y tratar agresivamente las infecciones, ¿no? Antibióticos, identificar y tratar las hemorragias, prevención, y también ya tenemos que plantear el apoyo dialítico si es que lo va a meritar. Paciente. Siguiente. ¿No? Entonces, acá en todo este contexto del manejo de la insuficiencia renal aguda, tenemos que ver fármacos, tenemos que ver líquidos, tenemos que ver potasio, tenemos que ver sodio, tenemos que ver cómo está el calcio, si hay trastorno ácido básico, tenemos que ver la nutrición en este paciente, tenemos que ver si hay anemia, si hay hiperfosforemia, hay hiperuricemia, hay infecciones, hemorragia digestiva. O sea, nuestra visión tiene que ser amplia cuando estamos frente a un paciente, y también tenemos que ir viendo cuáles son las terapias de reemplazo renal que nosotros tenemos que plantear, ¿no? Dentro de ellas, terapia de reemplazo renal continuo. Siguiente.
Obviamente, entonces, tenemos que ver algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, el uso de diuréticos, ¿no? Que puede elevar la mortalidad o no reportar beneficio, ¿no? En los pacientes con insuficiencia renal aguda. El uso razonable, ¿no? En los pacientes oligoanúricos, por ejemplo, ¿no? No debemos retrasar el uso de la diálisis, sí, eso es discutible también. ¿En qué momento iniciar un tratamiento de diálisis? Siguiente. Todo va a depender entonces en qué etapa de la insuficiencia renal estamos con este paciente, ¿no? Estamos en la fase de inicio, en la fase de mantenimiento o en la fase ya de recuperación, porque como todo cuadro agudo esperemos que tenga estas tres fases, ¿no? Se inicia, se mantiene y se recupera. El 90%, ese dato es muy importante lo que le voy a decir, el 90% de los pacientes se recuperan, ¿no? O sea, el 10% llega pues a ser insuficiencia renal crónica o va a progresar a ser insuficiencia previa, probablemente de necrosis cortical. Siguiente. En la fase de inicio hay que corregir el volumen, evaluar la presencia de obstrucción urinaria, interrumpir las nefrotoxinas, tratar los trastornos subyacentes como la sepsis. Esto tenemos que hacer. Siguiente. En la fase de mantenimiento, mantener el equilibrio hidrosalino, limitar la ingesta de potasio, corregir la acidez severa, administrar fijadores de fósforo si es que el fósforo está alto, suplementar el calcio si es que le falta. Eso ya cuando estamos en el mantenimiento. Y en la fase de recuperación, siguiente, ¿no? Hay que controlar el equilibrio ácido básico, el equilibrio hidrosalino, investigar la presencia de infecciones, ajustar la dosis de medicamentos. Todavía estos pacientes tenemos que hacer, porque una de las complicaciones más frecuentes en la fase de recuperación son los trastornos hidroelectrolíticos. Muchas veces el paciente, ¿no? Presentan diuresis muy abundantes, ¿no? En la fase de recuperación y puede barrer sodio, potasio, así, producir todo lo contrario que era al inicio, ¿no? Hipocalemias, hiponatremias, etcétera, ¿no? Y por otro lado, también seguir ajustando la dosis de medicamentos, porque todavía la capacidad de depuración de ese riñón está todavía disminuyendo. Lo último que se normaliza es la urea creatinina, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de terapias que nosotros utilizamos? Fíjense, en los pacientes que van a requerir apoyo en diálisis, tenemos estas modalidades de terapia continuas, ¿no? ¿Cuáles son? La diálisis peritoneal aguda, la hemodiálisis veno-venosa continua, la hemofiltración, ¿no? Sea, ¿no? Arteriovenosa o veno-venosa, y la hemodiafiltración, ¿no? La hemodiálisis continua veno-venosa, la hemodiafiltración, que se hace mediante la hemodiálisis, esos símbolos así, ¿no? HD al final, continua al inicio veno-venosa, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuándo debemos empezar la diálisis? ¿Cuándo debemos dializar? Siguiente. Cuando hay sobrecarga de volumen y que es refractario, ya no te responde a diuréticos. Cuando hay hipercalemias refractarias, o sea, primero yo tengo que todavía ensayar una terapia de hipercalemia, ¿no? Cuando hay signos urémicos, cuando hay acidosis, ¿no? Severas, que también no responde adecuadamente a tu terapia, digamos, la terapia que se plantea, ¿no? Entonces, no responde, tengo que dializar. Intoxicaciones específicas son indicaciones de apoyo de diálisis. Siguiente. Entonces, ¿cuándo debemos empezar? ¿Se acuerdan esta clasificación de según Rifle? ¿No? En la tercera fase, cuando se incrementa 3 veces su valor basal de la creatinina o 4 veces. O sea, en ese momento la velocidad del filtrado glomerular ha bajado más del 75%, o cuando la diuresis está por menos de 0,3 ml por kilo hora por 24 horas, o que esté en anuria de 12 horas. Son dos parámetros. El problema era, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si yo tengo una IRA, una insuficiencia renal aguda, a flujo alto, ¿no? Acá ese parámetro no nos sirve, ¿no? Pero sí la urea creatinina, la creatinina sobre todo acá, sí nos va a servir. Tercer estadio. Siguiente. Ahora, esta situación ya también últimamente se está aclarando. Antes se decía, cuanto más precoz el inicio, la diálisis a un paciente agudo, el pronóstico es mucho mejor, la morbilidad y mortalidad baja.
Ahora esto está también bastante discutible, ¿ya? ¿No? Siguiente. Eso se decía, pues habría mayor beneficio asociado al inicio precoz de la diálisis, ¿no? Siguiente. Entonces, las terapias de reemplazo continuo, ya hemos visto, ¿no? Básicamente, siguiente, basan en dos principios físico-químicos, ¿no? Este señor ha sido el primero que trajo la diálisis como apoyo, ¿no? Para los pacientes agudos, ¿no? Peter Kramer, en 1977. Siguiente, se basa pues en dos principios básicos, ¿no? ¿No? Siguiente, vamos a pasar eso, ¿no? En lo que es difusión, ¿no? Que los solutos pasan a través de una membrana por gradiente de concentración, la opción de mayor concentración a la de menor concentración, y por convección, siguiente, ¿no? Que es la transferencia activa a través de una membrana semipermeable del solvente y una fracción de los solutos más pequeños, que son arrastrados ambos por un gradiente de presión, ¿no? Entonces, por convección o por difusión son que estas moléculas se van a mover de mayor a menor concentración, ¿no? En la difusión solamente gradiente de concentración, ¿no? Al de mayor. En cambio, en la convección sí necesitas una fuerza externa que haga que tenga que transferirse solutos a través de una membrana, ¿no? Entonces, dentro de eso habíamos mencionado que existen por la diálisis peritoneal aguda, la hemofiltración, la hemodiafiltración, ¿no? Y esas son las llamadas terapias continuas. Lo que no está acá son las referidas a las terapias intermitentes, ¿no? Las terapias intermitentes, la hemodiálisis convencional intermitente, venosa es otra modalidad. O sea, los que hacemos para los crónicos, pero con algunas modificaciones, ¿no? Hacemos diálisis diarias, ¿no? Con más tiempo, con filtros más grandes, de tal manera que podemos no provocar la remoción tanto de la cantidad de agua y solutos en estos pacientes que nos permita que mientras el riñón esté ¿cómo se llama? Alterado su función renal, pues tengamos que utilizar estas terapias de reemplazo renal, ¿ya? Entonces, con esto estaríamos acabando todo lo que significa la insuficiencia renal aguda, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Este es un gran síndrome que todos nosotros tenemos que manejar. Es un síndrome que lamentablemente es inminente en cualquier patología, ¿no? Que puede desencadenar una complicación renal. Y como habíamos dicho, paciente que se complica con una insuficiencia renal, ¿no? Aguda, es un paciente que complica su pronóstico, ¿no? Se va a enfermar más y la posibilidad de que se muera es mucho mayor, ¿no? Estos pacientes. Muy bien, entonces con eso estaríamos acabando. Luego tenemos ya la insuficiencia renal crónica, que es otro tema que buenamente, por lo menos los que ya hemos hecho las prácticas, ¿no? Han tenido que revisarlos, ¿no? Y que prácticamente se les está haciendo un poco más familiar el escuchar ya estas clases sobre la insuficiencia renal. Dos capítulos muy importantes, troncales del curso de nefrología. Muy bien. Muy bien, ahí nos quedamos y vamos a continuar entonces el día miércoles, ¿no? El día miércoles continuamos con lo que falta y vamos a empezar ya los conversatorios clínico-patológicos. ¿Ya? Está ¿Listo? bien, doctor. Muy bien, ok, hasta el día miércoles, ¿ya? Chao, chicos.